La verdad que para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales siempre un especial momento poder auspiciar y estar presente en una sesión académica que tiene que ver con una publicación sobre las relaciones internacionales, que es nuestro tema central y fundamental y nuestra inserción al mundo. En particular, en este caso, por el conocimiento que tengo y que tenemos del doctor Norberto Consani y lo que significa la Universidad Nacional de La Plata y su responsabilidad como director del Instituto de Relaciones Internacionales tiene un especial significado. También el gusto de que va a estar presente el doctor y profesor tanto en la Universidad de La Plata como en el Uruguay, el profesor Gerardo Caetano, y finalmente la presencia de un también apreciado amigo de todos nosotros, el doctor Félix Peña, que, bueno, aparte de ser director de la fundación del ICBC, de la Maestría de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad de 3 de Febrero, es uno de los fundadores, hace 43 años, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Supongo que estaba terminando la secundaria, Félix, en aquel momento, pero la verdad que es una trayectoria, y además es una trayectoria donde ha puesto tanto énfasis en los temas de la integración, en los temas de plantear con nuestros amigos académicos del Brasil un camino para una relación de confianza, amistad y sentido de futuro con el Brasil y con todos los países hermanos. Así que la verdad que para mí es un gran orgullo. Lo dejo a los organizadores del evento y yo, como dueño de esta casa que es de todos, poder otra vez más aprovechar mi condición de presidente y de miembro del CARI para seguir aprendiendo y enriqueciéndome con los conocimientos de quienes participan. Buenas tardes, muchas gracias y mucho éxito, como siempre, con la revista. Tenés la palabra, Félix. Ya está. No encontraba el micrófono. Realmente es un gusto participar en esta reunión en el CARI y agradezco al Piro Bordón la presentación que hizo, muy generosa, como siempre. Pero además, y sobre todo, un gusto participar en la presentación de este número de la revista del IRI. Alberto Consami está con nosotros y va a hablar luego, pero el IRI está haciendo un trabajo profundo, interesante, muy dinámico sobre los temas de relaciones internacionales desde la perspectiva de nuestro país y de nuestros países latinoamericanos, como lo pone en evidencia además en este momento la presencia entre nosotros hoy de Gerardo Caetano, que va a hablar luego. Tengo la impresión de que tanto la revista del IRI como esta reunión se está haciendo en un momento muy oportuno. Se está haciendo en un momento en que estamos en nuestros respectivos países, particularmente me estoy refiriendo a los países miembros del Mercosur, pero yo diría los países latinoamericanos, teniendo a veces un debate de fondo sobre el cómo trabajamos juntos en el área latinoamericana. No es un tema solo teórico, es un tema eminentemente práctico, concreto, que va al fondo mismo de los debates políticos y de política económica
de nuestros países. Y digo esto porque comentábamos antes de comenzar la reunión en la que participé esta mañana. La buena noticia o la mala noticia es que participé como participamos hoy en todas las reuniones, de la misma manera que estamos participando en esta reunión, una participación virtual. Pero fue una reunión que se realizó en el Senado del Brasil. La parte que me tocó escuchar duró como mínimo 4 horas, referido básicamente a los temas y a los debates que se están desarrollando en nuestros países sobre el tema del Mercosur en torno a la idea de la flexibilización del arancel externo común y al tema de los acuerdos que países miembros del Mercosur pudieran o puedan desarrollar con terceros países, acuerdos de libre comercio, acuerdos de comercio preferencial. Para dar una idea de la importancia de esta reunión, es que hablaron, entre otros, el canciller del Brasil, el embajador del Uruguay en Brasil, el número 2 de la CNI, de la Confederación Nacional de Industrias, en temas internacionales, y particularmente el ministro de Economía, Paulo Guedes. Y muy interesante porque me permitió el apreciar en forma directa la opinión de estos personajes fundamentales del ángulo del debate que actualmente hay dentro del Mercosur, y de alguna manera está vinculado con lo que estamos y vamos a hablar ahora, y por eso hacía esta referencia, ya que no tengo casi la menor duda de que en la página web del Senado de Brasil en cualquier momento pueden entrar, y si tienen 4 horas, dediquen 4 horas a escuchar el debate entre ellos sobre el tema, uno de los aspectos más importantes sobre el tema del Mercosur. Para responder a un desafío que me hizo uno de los amigos y colegas que participan de la reunión de hoy, quisiera referirme a 3 puntos relacionados con el tema central que me tocó escribir para la revista que hoy está presentando Norberto, y que tiene como título Aportes a un debate sobre el futuro de la integración latinoamericana y del Mercosur. De alguna manera he tomado este tema del artículo que escribí para la revista porque me dio la impresión de que ese era el sentido de pedirme que dijera algunas palabras en este momento. Yo tengo la impresión de que el primer punto que ahí planteo de alguna manera se refleja en lo que estamos leyendo en los diarios, escuchando en las conversaciones en los últimos meses en cada uno de nuestros países e incluso en otros países, que es un poco la idea de que los países del Mercosur hoy pueden desarrollar relaciones comerciales normales e intensas con todos los países. Entonces sería un primer tema a debatir, porque esto eventualmente no siempre sería fácil decir. Pero en este momento es algo así como decir, no me pidan que me alinee con uno o con otro de los países que están en el campo global desarrollando relaciones como mínimo de tensión, de colisión en el campo particularmente de tecnologías, de economía, etc. Me estoy refiriendo fundamentalmente a el contrapunto que en muchos planos hay entre Estados Unidos y China. Entonces, el primer punto de lo que yo planteo en el artículo es que no tenemos por qué tomar partido. Cualquiera de los países, miembros del Mercosur o de América Latina, puede, y yo diría, tiene que desarrollar relaciones tan intensas como posible
con todos los países del mundo. Es decir, no hay conflictos originados yo estoy hablando desde el punto de vista de relaciones internacionales, lo que en relaciones internacionales es un conflicto serio, que es cuando puede escalar a un conflicto eventualmente armado, violento, guerra. Nosotros no tenemos por qué tomar partido. Estamos con intereses y con una predisposición a trabajar con todos los países del mundo. El primer punto que es importante y que hace mucho a la densidad de la política de inserción internacional de cada uno de nuestros países o de grupos de países de la región. El segundo punto es de que esto, y es importante decirlo precisamente hoy que estamos hablando en el CARI, esto le da más, y en el IRI, esto le da más importancia aún al papel que desempeñan, pero sobre todo que van a tener que desempeñar hacia el futuro lo que podemos llamar los espacios de reflexión orientados a la acción. Es decir, aquellos lugares donde se piensa las estrategias y el desarrollo de acciones en el campo de las relaciones internacionales sin estar en el campo de batalla, pero sin estar ajeno al campo de batalla. Es decir, es el vínculo entre el que piensa, reflexiona y puede sugerir con aquel que está en el campo de batalla. Es como, a veces me gusta plantear esto a los estudiantes para simbolizar lo que estoy hablando, es como si en el fútbol imagináramos que en un partido de la Copa América los jugadores que están jugando de un lado o del otro fueran con auriculares y estuvieran conectados con especialistas en deporte que están viendo el partido y dice corre para este lado, corre para el otro, es decir, de alguna manera el vínculo entre quien piensa, reflexiona porque tiene experiencia, con aquel que está en el campo de batalla, es decir, en el campo de la acción. Y lo tercero, que creo que es importante, es de que en este momento, más que nunca, y es importante desde el punto de vista de nuestro país, pero es importante de los países latinoamericanos, más que nunca nos conviene organizarnos en el plano regional. Es decir, a la vez de tener una política propia del país como tal en el campo de las relaciones internacionales, sean ellas económicas o políticas, la importancia de tener espacios de concertación y de coordinación de políticas con otros países de la región. Para tener un ejemplo concreto desde el punto de vista de los temas que hoy se están debatiendo, que es los temas en torno a la integración, a la cooperación internacional y demás, la importancia creciente que tiene y va a seguir teniendo para cada uno de nuestros países la LADI, que precisamente ahora está de más a cargo de un gran amigo uruguayo como secretario general Sergio Abreu. Es decir, la LADI, entre otros, es hoy uno de los espacios que puede cumplir una función tremendamente útil, importante, en la concertación entre países de nuestra región para operar con más eficacia, incluso en frentes internacionales que se necesita operar a partir de la concertación, como puede ser la Organización Mundial del Comercio. Son tres puntos que creo que de alguna manera están incorporados en el artículo que escribí y de alguna manera ilustran sobre la densidad de la acción y del pensamiento sobre el cual debemos concentrarnos en los próximos tiempos para poder responder a lo que va a ser una agenda internacional cada vez más complicada, compleja y densa de cada uno de nuestros países y por lo tanto del grupo de países en el cual estemos insertos, sea el Mercosur, la Alianza del Pacífico o la LADI, para tomar el total de América Latina. Dejo plantear estas ideas que creo que llevan a una idea que es más importante que las que planteé, pero la puse para el final para no quedar planteando 4 ideas. Entonces he planteado 3 y al final le agrego una, la cuarta, que es la importancia creciente que tiene, ha tenido siempre, pero que tiene ahora y hacia el futuro,
el que en ese diálogo entre el espacio de reflexión y el campo de batalla, y los que están en el campo de batalla, haya ideas concretas y prácticas acerca de cómo podés hacerlo, cómo tenés que hacerlo, qué tipo de alianza, concertación podés desarrollar para tener más éxito en los objetivos de tu inserción internacional, dado que, y ahora sí termino, dado que lo que ha ocupado espacio de nosotros y de los diarios de estos últimos días, que es lo que ha pasado, está pasando en Afganistán, nos indica, más allá de cualquier duda, de que hemos entrado definitivamente en una nueva etapa del sistema internacional, que el sistema internacional que se generó, se originó en la última posguerra, ya prácticamente ha pasado a ser no obsoleto, pero una antigüedad. Es decir, que hoy en día estamos y tenemos que estar concentrados en cómo nos movemos desde el punto de vista de cada uno de nuestros países en un sistema internacional que es pluralista, multipolar y muy, muy dinámico por ser un sistema internacional donde ha aumentado muchísimo la conectividad entre los países. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra Gerardo Caetano. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación de Norberto Consani. Quiero también agradecer esta oportunidad de, aunque sea virtualmente, poder hablar con tantos investigadores, con tantos amigos que me he encontrado en otras oportunidades donde la presencialidad era posible. Quiero en particular celebrar los 30 años de los cuadernos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. No les voy a decir a ustedes si 20 años es nada, pero les puedo asegurar que 30 años de una revista de relaciones internacionales dinámica, cambiante, innovadora, que ha sabido rejuvenecer de generación en generación, es muchísimo, es muchísimo. En América Latina, en cualquier lugar del mundo, y particularmente en el Río de la Plata. Quiero, de alguna manera, establecer que eso fue posible, bueno, por ese esfuerzo, por la tenacidad de Norberto y por la enorme tenacidad de sus asistentes, de todos los investigadores e investigadoras que desde el IRI respaldaron un poco esa tarea. El tomo 30, como era de esperar, refleja muy bien la trayectoria del Instituto de Relaciones Internacionales y de su revista. La revela bien porque no es casual que los 30 años de los cuadernos del IRI coinciden con los 30 años del Mercosur. No es casual, ¿por qué? Y bien, porque sabemos que el tema del Mercosur ha sido un tema muy central en la agenda del IRI y en la agenda de los cuadernos. No ha sido un tema más, pero, y también creo que esto es un elemento muy positivo, siempre el IRI ha tratado de esclarecer los problemas de la región con una visión global, con una visión de mundo, y ha abierto sus páginas, bien, a artículos, a análisis de otros investigadores de otras partes del mundo que estudiaban otros temas. Y creo que eso siempre fue un acierto, un gran acierto. Como bien lo decía Félix, si nunca fue pertinente estudiar un proceso de integración en América Latina por fuera de lo que estaba ocurriendo en el sistema internacional y en el mundo, bueno, hoy es imposible, realmente es imposible. Y creo que la agenda de este número lo revela muy bien. Es un número atractivo, es un número diverso y al mismo tiempo es un número que pone
su acento en ciertos focos de reflexión absolutamente actuales y vigentes. Bien, yo en este número que conmemora los 30 años del IRI, escribí sobre el primer Mercosur. Y escribí sobre el primer Mercosur porque de alguna manera, como historiador que también soy, me gusta que aquellos temas que son presentados como particularmente controversiales y como particularmente nuevos, en realidad no lo son tanto. No lo son tanto. Ya en la agenda del primer Mercosur, ese Mercosur de la primera década, que suele verse con visiones ideológicas muchas veces, con un lente demasiado enfático en el elogio, demasiado enfático en la crítica, pero generalmente muchos, con error, plantean que aquel Mercosur fue absolutamente exitoso, que no hubo controversias y que, por ejemplo, un planteo como el de la flexibilización no estuvo en debate. Celebro mucho, y además en mi artículo lo cito a Félix, porque Félix, desde hace ya muchos años, ha planteado como, bueno, no casualmente, 3 grandes asuntos del Mercosur que siempre han estado presentes en mayor o menor medida, que son, bien, el tema de la profundización, las posibilidades de la profundización del proceso de integración, las posibilidades de la flexibilización del proceso de la integración regional y las posibilidades de la ampliación. El Mercosur ha pasado por etapas muy diferentes. Incluso aquel primer Mercosur, bueno, ya perfilaba bien de alguna manera esa ruptura o ese hiato entre el diseño original, entre el formato del Tratado de Asunción y, bueno, la práctica cotidiana del Mercosur. Estamos llegando a un momento en donde, bien, los problemas que tiene un proceso de integración a partir de formatos construidos hace 30 años, nos obligan a una reflexión en profundidad. Y una reflexión en profundidad, entre otras cosas, por supuesto, implica rediscutir el Tratado de Asunción, rediscutirlo con cabeza abierta, rediscutirlo incluso teniendo en cuenta, bueno, la coyuntura actual, que no es la misma de hace 30 años, pero también rediscutiéndolo a la luz de las preocupaciones y de los intereses, bien, de los distintos socios, de los distintos estados socios del Mercosur. Siempre hemos reivindicado a la integración regional, siempre, pero siempre la hemos reivindicado como un espacio para pelear, una plataforma para disputar un lugar en el mundo. Nunca defendimos la integración regional como un espacio ampliado de sustitución de importaciones. Nunca fue ese el asunto. Siempre planteamos que justamente la agrupación de los 4 estados socios era muy importante para, bueno, pelear una inserción internacional muy difícil, en la que teníamos que sumar nuestras fuerzas para no ser suburbio en una aldea global muy disputada y compleja. Si eso ya era vigente hace 30 años, hoy lo es muchísimo más, muchísimo más. En este contexto, bien, las propuestas de modificación del arancel externo común y las propuestas de flexibilización hace 30, 25, 20 años estuvieron planteadas. Y muchas veces no estuvieron planteadas a propósito, bien, de los intereses de los pequeños. Ustedes se imaginarán que para Uruguay o para Paraguay, desde su muy pequeño mercado interno, cualquier estrategia mercado internista es imposible. Pero creo, con convicción,
que cualquier estrategia mercado internista hoy no es viable ni siquiera para países gigantes como Brasil, un país continente, ni tampoco para Argentina. Y creo que en definitiva la disputa de una inserción calificada en los mercados internacionales hoy sigue estando planteada. Y esta disputa hay que verla con cabeza abierta. Muchas veces se plantea, bueno, las negociaciones bilaterales de TLC, de tratados de libre comercio, cuando, bueno, los tratados de libre comercio de hace algún tiempo no están hoy en la agenda internacional. Hay otras cosas, hay otras posibilidades. O se lo discute como, bueno, no hay que modificar un ápice de esa estrategia escalonada de ir hacia una zona de libre comercio plena, hacia una unión aduanera plena y hacia un mercado común. Recuerdo muchas veces cuando discutíamos el concepto de unión aduanera imperfecta, y recuerdo muchas veces que de alguna manera hacíamos consenso en que una unión aduanera en un contexto planetario tan desafiante y tan complejo, bien, no podía atenerse tal cual a el formato del tratado. Ustedes recuerden que en el tratado se planteaba que tendríamos una unión aduanera plena en enero del 95. Y que, bien, desde allí estaríamos a un paso, tal vez, del mercado común. Había mucha ambición. Y es muy fácil criticar 30 años después. Esa ambición es la ambición de cualquier proyecto de integración. La integración no emerge naturalmente. Es un proyecto con mucha política. A veces cuando se dice, el primer Mercosur fue solamente comercial. Bueno, es un grave error. Basta leer el Tratado de Asunción y basta seguir la historia para advertir hasta qué punto aquella ambición era una ambición de construcción política. Pero también la historia nos permite reflexionar, y creo que esto es particularmente relevante hoy, que actuar en política en general, pero en particular en política internacional, exige particularmente mucho pragmatismo. Y que cualquier visión ideológica rígida nos lleva, bueno, a la disputa y al error. Nosotros siempre supimos que el bloque del Mercosur era bien una asociación en donde teníamos que buscar intereses comunes que no emergían naturalmente, sino que había que construirlos, incluso teniendo en cuenta las situaciones preexistentes de los estados socios, pero había que construirlos. Teníamos que construir, bueno, una articulación que nos permitiera resolver nuestros contenciosos, y siempre en el Mercosur hubo contenciosos. Es inevitable que en un proceso de integración, con esa ambición, transitando por ese contexto internacional tan complejo de estos últimos 30 años, iba a haber conflictos e iba a haber contenciosos. Pero siempre reconocimos que esa ambición de un proceso de integración requería pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico implicaba mirar lejos, pero con pragmatismo, con adecuación, con capacidad de adaptación a contextos muy diferentes. Hoy no hay que dramatizar nuestros problemas. Muchas veces, desde perspectivas integracionistas, yo soy integracionista, sigo siendo integracionista, pero advierto que hay una visión muy estrecha, muy rígida de lo que puede ser un proceso de integración efectivo, genuino, en el mundo de hoy. Y hay algunas circunstancias que proceden de, bueno, las dificultades para lograr intereses comunes, o las dificultades para justamente solucionar contenciosos, a visiones dramáticas respecto a que, bueno, el Mercosur está en momentos terminales. Y algo que nos enseña estos 30 años de Mercosur, registrados por la revista del Instituto de Relaciones Internacionales, es que todos han discutido el Mercosur. En mayor o menor medida, todos los estados socios en algún momento plantearon
digamos, su disgusto con algunos procesos del Mercosur. Pero ninguno de los estados socios originarios se fue del Mercosur. Ninguno. Y eso está revelando algo. No solo el problema de que, como tantas veces se ha dicho, en América Latina es muy difícil que las siglas internacionales finalmente desaparezcan. Lo que pasa es que muchas veces tienen una sobrevida, bueno, casi fantasmática. No es el caso del Mercosur, a mi juicio. El caso del Mercosur es, bueno, un proceso de integración en donde, una vez más, y ante contextos muy difíciles, bien, construir intereses comunes, renovar pactos sobre intereses comunes, resolver nuestros conflictos, resolver nuestros contenciosos y repensar propuestas estratégicas, bien, exige mucha política, exige mucho pragmatismo y exige mucha imaginación. Yo quiero, de alguna manera, terminar alentando la continuación de la aventura del Mercosur. Y qué mejor que plantear que, bueno, el Mercosur siempre requirió, además de la política, de la reflexión académica. Y el IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales, y bien que lo sabemos, siempre fue un espacio amable para la discusión entre académicos y políticos de la integración. Y creo que eso ha enriquecido muchísimo, no solo a la revista, que es en la que siempre ha estado presente esta tensión, sino también a las actividades del IRI, a sus congresos, a sus talleres, a sus maestrías, a sus doctorados. Por eso termino saludando una vez más este 30º aniversario, diciendo que, bien, que celebro mucho haber formado parte y formar parte. Y digamos, esa perspectiva de continuación de esta aventura conjunta en todos aquellos que nos sentimos vinculados con el IRI y con su revista. Y creo que alentar un poco esa continuidad de la revista del IRI y de las actividades del Instituto de Relaciones Internacionales es una muy buena manera de apostar a la continuación del Mercosur. Bajo formatos distintos, en continuaciones de inspiración fundamentales, pero persiguiendo esa obsesión porque nuestros países no queden en un suburbio del mundo. Y en verdad, siempre hemos aprendido que si elegimos el camino en soledad, si no nos asociamos de alguna manera, y podemos rediscutirlo todo, pero desde la asociación, desde la integración, quedaremos en los suburbios del mundo. Y eso siempre ha sido, pero hoy particularmente es una mala noticia. Por eso brindo por los 30 años del IRI y sobre todo brindo por los próximos 30 años del IRI. Gracias. Muchas gracias, doctor Caetano. Le damos la palabra al doctor Norberto Consani. Bueno, gracias a todos por estar presentes y compartir estos 30 años. Yo quisiera empezar esta presentación en un especial agradecimiento al presidente del CARI, el actual y Nobel presidente del CARI, Bordón, que yo tuve la dicha de compartir con él como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en los orígenes de la democracia, por allá por el 83, 84. Dio la coincidencia que cuando nos encontramos después de unos años somos, tanto él como yo, rosarinos y mendocinos a su vez. Hablamos de varias cosas que nos vinculan a esa tierra maravillosa que es Mendoza. Pero bueno, quiero rescatar la figura de, pero no porque él sea presidente, esté acá presente, sino la respuesta inmediata, instantánea, que para poder organizar esta presentación en el CARI, que tiene su historia. Esta presentación no es una presentación casual, porque la podíamos haber hecho tranquilamente desde el IRI, como hacemos permanentemente todas nuestras actividades. Quería ver porque les quiero comentar, seguramente esta tarde van a escuchar algunas cosas que no sabían, ni siquiera algunas veces lo saben los propios integrantes del IRI,
que en el año 1994, si hace ya 20 y pico de años, presentamos el primer anuario en relaciones internacionales en nuestro país, con la presencia del embajador Carlos Ortiz de Rosa. Fue Carlos Ortiz de Rosa que de alguna manera le puso IRI. Él me dijo en una tarde en su departamento en Buenos Aires: tenés que llamarle IRI porque Instituto de Relaciones Internacionales es muy extenso. Así que quedó de aquella charla con Ortiz de Rosa el nombre del IRI, de alguna manera, la presentación del anuario, que ya tiene sus 27 años. Nosotros presentamos el anuario el día de creación del IRI, que fue el 28 de septiembre de 1990, como festejamos el año pasado. Y bueno, este año vamos a presentar el número 27 del anuario, con dos premisas fundamentales que ha hecho la historia del IRI. Algo lo mencionó Gerardo: la previsibilidad y la continuidad. Si algo necesitan nuestros países, y hablo en términos también latinoamericanos, es la continuidad. Creo que ese fue y será hasta el último día la continuidad, digámosle, y algo que es fundamental. Y lo saben, hay mucha gente del IRI hoy presente. Hoy es común, ya hasta cansancio, hablar de esta famosa palabra, pónganle como ustedes quieran, la grieta. Jamás hubo grieta ni la habrá mientras sea yo director del IRI, ningún tipo de... Todo es absolutamente, no importa el color ideológico, no importa la pertenencia. Estamos en una institución académica y lo que es fundamental, la excelencia académica. Me acuerdo los primeros años, algunos lo conocen, se me acercaban algunos amigos de cuál partido, no, Norberto, tal o cual profesor. Antes de nada, ese profesor que vos criticás por su referencia ideológica, ¿te parece que tiene buen nivel académico? Sí, bueno, entonces tenemos más. De eso, si vos no querés participar en una institución que le abre la puerta a toda la ciudad, la universidad, me ha escuchado hasta el cansancio, es Catedral de la Libertad, jamás puede haber ninguna cortapisa para ninguna expresión, por más que a nosotros no nos guste. Y terminando, digamos, hablando en el tema de la casa, también quiero mencionar a ese gran diplomático argentino, orgullo de nuestro país, Lucio García del Solar, que me acuerdo con Lucio García del Solar, inauguramos la primera sección de diálogos en la revista también, por la década de los 90. Pero esta tarde quiero, seguramente muchos no lo sabrán, otros sí, amigos muy queridos lo saben, quiero hacer de alguna manera una referencia muy importante a alguien que nos acompañó y nos sigue acompañando, que ha sido un compañero de siempre, que es Ángel Tello, que colaboró permanentemente con la revista y tuvo siempre en los números, en estos 60 números que abarcó, él ha estado permanentemente hasta el último número. Así que Ángel, esta presentación de hoy, de alguna manera, también quiero que estés acompañándolo en esta tarde acá en el CARI. Y bueno, y un poco, perdonen un poco la emoción, pero un poco recordando, digamos, de alguna manera esta historia, digamos, de la revista, en este caso, porque la del IRI ya lo hicimos el año pasado, tenemos que mencionar también a los primeros, digamos, de alguna manera, la gente del IRI que participaron y que yo lo representaba en el caso de Ángel, pero también tengo que presentar a los que de alguna manera nos han acompañado, pero no quiero dar nombre, no quiero absolutamente dar nombre, porque la revista, casualmente me tomé el trabajo durante varias semanas de recolectar estos 30 años. Ustedes van a ver en las próximas horas, cuando les llegue el ejemplar de la revista, que cada uno de ustedes, yo veo las caras que están presentes acá, la mayoría están identificados con un número, varios con varios números, que son los números que ustedes participaron en la revista. Y lo va a sorprender, hay más de 250 autores, investigadores,
docente argentino y enorme cantidad de ponencias de otros países del mundo, no solo de América Latina. Y acá va una digresión personal que por suerte lo presente una institución hermana como es el Instituto de Chile, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Chile, con la presencia de Gilberto y con la presencia de Jorge, que hacen, digamos, también trabajaron para esta revista, que nosotros quisiéramos que estuvieran, digamos, los diferentes, de alguna manera, miembros del comité editorial. En el caso de Chile no pudo ser, pero nosotros queríamos que sí tuviera estos amigos de Chile que hace muchos años que venimos trabajando junto con ellos. Y también Brasil, que lo mencionaba recién Félix, también Brasil, Hélio Jaguaribe, ¿quién no puede conocer a Hélio Jaguaribe? Pero desgraciadamente nos dejó Hélio Jaguaribe, y yo quería que a Hélio Jaguaribe lo reemplazaran dos investigadores brasileños, que son los que también aportaron a este número de la revista. Pero también hay que agradecer, y ustedes lo van a ver, se van a sorprender, la cantidad de embajadores de todo el mundo que nos acompañaron durante estos años. Y acá me detengo un poco por el final de la disertación de Félix, y un poco lo retomó Gerardo, que les comento, cuando nació la revista, nosotros creamos el departamento de Asia y el Pacífico. Fíjense ustedes que Asia y el Pacífico todo el mundo habla todo el mundo de China. En aquellos años, siempre lo cuento, muchos de los que están acá lo conocen la anécdota, cuando inauguramos el departamento, lo invitamos al embajador de China en Argentina. El embajador vino y tuve que recibirlo con un coordinador, también que nos dejó desgraciadamente, Jorgito Di Masi. Éramos 3 en el aula, no exagero, no es una expresión. Éramos 3 personas en el aula para recibir al embajador de China en Argentina. Y eso hace 30 años. Entonces, el IRI siempre fue lo que debería haber sido. Quizás sea por mi experiencia, por mi paso por París, por la Universidad de París. Siempre no podía seguir viendo el mundo solamente en clave occidental. No podía ser. El mundo es el mundo, es todo el mundo. No es una parte. No podemos ser tuertos. Tenemos que ver el mundo. Tenemos que ver, y ese mundo era fundamentalmente que estaba esa región que ahora ya es, pero en ese momento parecería, digamos, que de alguna manera era muy exótico invitar al embajador de China a la Universidad Nacional de La Plata. Creo que la primera vez que pisaba un embajador de China en la Universidad Nacional de La Plata. Por no hablar de Japón, por no hablar de Corea, por no hablar de todos los países del sudeste asiático, que hemos creado incluso un departamento que lo contiene. Pero siguiendo en esta historia de abrir al mundo y relacionándolo con lo que todo está el foco en el mundo, con Afganistán, nosotros hace 10 años creamos los estudios de Eurasia, la Universidad Nacional de La Plata. Yo diría hasta en Argentina los estudios. Fíjense ustedes, estamos hablando de 10 años que no había seminarios sobre Eurasia. Alguno que otro autor. Tal es así que los primeros seminarios lo dimos en la maestría, y después el ISEN, que forma nuestro diplomático, una gran institución también el ISEN, empezó a dar la materia, digamos, Eurasia para los jóvenes diplomáticos argentinos. Fíjense la ceguera, y hemos tenido a la embajadora de Pakistán en el IRI, embajadora mujer, con todo lo que significa en ese mundo. Bueno, esto y el número que ustedes van a tener, y que algunos ya conocen, van a estar embajadores o embajadores académicos de Chile, de Japón, de Irán. Fuimos con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata a Irán. Por primera vez hacía un convenio, una universidad nacional, en este caso de La Plata, con la Universidad de Teherán. Y me acuerdo que fue un escándalo. Y el presidente, verdaderamente, que siempre
le doy un reconocimiento de todos lados, bancó una enorme presión para que el presidente no fuera a Teherán. Y le digo, presidente, estamos hablando académicamente, no políticamente. Pero le quiero decir una cosa, en estos momentos que todo el mundo presiona a usted por este viaje a Teherán, en este momento la Universidad de Columbia le está dando el doctor honoris causa a un dictador, el señor Ahmadinejad. Se da cuenta la colonización cultural que tenemos en nuestros países. Estados Unidos, la Universidad de Columbia, puede dar un recibimiento a un dictador como Ahmadinejad y nosotros no podemos hacer un convenio, que estamos hablando de universidad a universidad. Yo no me reuní con ningún político, simplemente con la Universidad de Teherán que inauguramos. Trabajamos para la historia. Esa frase que siempre digo yo, que es muy fuerte, pero que hace realidad. El convenio ya está con la universidad. Y investigadores de los derechos humanos en Irán escribieron, 2 investigadores escribieron también en este número de la revista, como ustedes lo verán. Así que quería decir eso, pero también reflejando esa apertura del IRI permanentemente, estuvieron 4 cancilleres también escribiendo en la revista. Estuvo Rodríguez Llavarini, presidente del CARI también en su momento. Estuvo Rafael Bielsa y estuvo el actual ministro de Defensa. Estuvo, digamos, Jorge Tayán también escribiendo en el IRI. Pero también tuvimos presidente, tuvimos a Bachelet, tuvimos a ese gran dirigente africano, orgullo por la lucha contra la descolonización, que fue Ben Bella. ¿Se acuerdan? El gran dirigente argelino Ben Bella, que escribió también para la revista. Y tuvimos también los ministros, el primer ministro José María Neves de Cabo Verde. Estuvimos también el presidente, actual presidente de Brahim Ghadi, de la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, pasaron evidentemente todos esos personajes en estos 30 años. Y no me quiero olvidar también, y acá hay algunos de ellos, le estoy viendo la cara, digamos, que son de nuestro servicio exterior. Un verdadero orgullo el servicio exterior argentino, formado con los grandes estándares que merece un instituto que forma a los diplomáticos. Históricamente, y acá hay que rendirle también un reconocimiento a Muñiz, que creó, digamos, ese instituto del servicio exterior, y también el CARI. Pero esos diplomáticos también participaron permanentemente y con gran nivel en todo, digamos, estos 30 años. Así que en definitiva, este es el recorrido que se ha hecho y yo quería de alguna manera, cumplido 30 años, que en esta pequeña, muy corta y pequeña ceremonia de presentación, tuvieran ustedes la información que la van a tener seguramente dentro de unos minutos cuando tengan la revista en sus manos. Así que un agradecimiento, creo, de alguna manera que no me quedó algo, y perdonen si no doy nombres personales que lo ameritan. Hay gente que ha escrito muchísimo durante muchísimos años y que yo le reconocí personalmente a cada uno de ellos. Simplemente quería, por circunstancias muy especiales, que no viene al caso decirla, porque yo sé que algunos que están acá conocen la situación, quería simplemente mencionar el nombre de Ángel Tello. Muchas gracias a todos y desde ya, de nuevo, gracias, Pilo, por haberme permitido hacer esta presentación. Gracias, Félix, que nos ha acompañado permanente. Te va a sorprender cuando veas la revista la cantidad de veces que escribiste para ella. También, Gerardo, que nos acompañaste en todo. Nos acompañaste dirigiendo tesis, la tesis de Laurita, tesis doctorales, ¿no? Nos hiciste de jurado, de profesor, etcétera, etcétera. Y al gran Volonté, digamos, el embajador que fue y que siempre nos visitó y que él decía que tenía el orgullo en su tarjeta, no de ser embajador de Uruguay, sino de ser miembro del IRI. A vos te consta que no lo estoy diciendo exagerado, te consta que te lo dijo a vos también, Gerardo. Así que de alguna manera quiero no quiero empezar a mencionar
insisto, porque veo caras muy queridas y seguramente si menciono uno o no menciono a otro, siempre queda por qué sí, por qué no, salvo algunos casos particulares por la situación como los amigos chilenos. Pero en realidad quería simbolizar en Ángel Tello esa situación. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, quiero agradecerle finalmente para cerrar la reunión que hayan elegido al CARI para este 30 aniversario del IRI, de las publicaciones. Yo diría simplemente porque no quise al principio profundizar sobre el tema porque eran tan calificados quienes iban a ocupar que preferí dejarlos a ellos, que ellos nos mencionaron temas fundamentales respecto al Mercosur, la importancia de encontrar siempre el contexto histórico y recordar la historia, la importancia de la continuidad, la importancia de una mirada estratégica y entender los cambios que hay, los nuevos desafíos, y de alguna manera al Mercosur y a otras instancias de integración como un puente entre la nación, la región y lo global. Y en ese sentido quería rescatar de las publicaciones del IRI en estos últimos días, dos artículos que tienen que ver con los temas que hoy se comentaron en las dos presentaciones, tanto del doctor Gaetano como de Peña. Por un lado, un excelente artículo que ha sido llevado adelante tanto por Concino como por Real, que fue sobre el 30 aniversario también de ABAC, de este extraordinario consenso que mucho tuvo que ver con el inicio de esta etapa que después se convirtió en el Mercosur, que fue la relación estratégica entre Argentina y Brasil, superando diferencias estratégicas, y basados en esas conversaciones, hace 30 años la firma de ABAC, que sigue presente entre nosotros y nos ha convertido en la región ejemplar en este sentido. Y el otro artículo reciente, que tiene que ver también con lo que se dijo recién, y con esto de lo global, que es un excelente artículo de estas horas sobre la situación en Afganistán. Porque obviamente, si bien está muy lejos del Mercosur, y en esto recuerdo las reflexiones que hoy nos dejó Félix, tiene un gran impacto en el mundo. Quiere decir que la Universidad de La Plata y el IRI, como señeras que son, realmente están permanentemente viendo lo local, viendo lo regional, pero también viendo la necesidad para articular estas cosas de estar al día en la reflexión sobre aquellos impactos que obviamente van a marcar un cambio en las relaciones internacionales. Así que simplemente agradecerles. Los pocos nombres que mencionó hablan de que esta tarea fue posible por una conducción y por mucha gente que con esfuerzo y calidad participó. En ese sentido, sentimos hermanado al IRI con el CARI. Estas instituciones son hijas del esfuerzo de la gente que ha participado con capacidad. Y para una esperanza también, agradezco mucho, y ahí adelanto una invitación, el martes que viene, en el marco de las celebraciones por otra fecha patria de nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay, fuimos invitados en las acciones que está haciendo su embajada en Argentina a una reunión del próximo martes donde va a participar el CURI, que es nuestra entidad hermana, y el CARI, con la presencia de ambos embajadores de Argentina en Uruguay y de Uruguay en Argentina, y la palabra siempre señera uso un chiste que hace él de nuestro querido amigo rioplatense Enrique Iglesias. Él a veces me decía en chiste que las grandes figuras de Argentina las levantábamos como Argentina y las grandes figuras de Uruguay las denominábamos como rioplatenses. Así que yo, una vez más, voy a cometer ese error desde el corazón, que es nuestro hermano rioplatense, va a ser el encargado de decir las palabras principales de Enrique Iglesias. Y yo creo que esto es importante porque lo que ustedes dijeron, ¿hay dificultades? Sí. ¿Hay historia en el Mercosur? También. ¿Hay futuro? También. ¿Hay continuidad?
y hay necesidad, obviamente, de actualizaciones y cambios con una mirada estratégica y mirar las necesidades de nuestra comunidad y de la importancia de la integración. Así que yo les agradezco de corazón y te dejo las últimas palabras, estimado Norberto, si querés decir algo más y cierra el principal actor del día de hoy, que obviamente eras vos, y tu actividad y toda tu gente. No, simplemente no, es un trabajo colectivo. El que sueña solo sueña por el momento, el que sueña con otro sueña para la historia. Es decir, el tema evidentemente, toda es una construcción colectiva, y fundamentalmente digo dos cosas que tenemos que grabarnos a fuego, que es la continuidad en todo proyecto y la mayor libertad absoluta para que no haya ninguna mácula que pueda, digamos, generar, porque es la manera de destruir las instituciones. Creo que la relación, el ejemplo tuyo, Pilo, político, lo has demostrado, el ejemplo de Félix y muchos otros ejemplos, digamos. Por eso mencioné a los diferentes cancilleres, diferentes presidentes, diferentes partes del mundo que de alguna manera, digamos, estaban ausentes, ahora están presentes. Ya el mundo es uno, todos los académicos, todos escriben, pero en la realidad siempre terminan pensando mirándose al ombligo, siempre pensando. Y importante lo que decía recién Gerardo, es decir, si queremos hacer un proyecto de integración, el Mercosur al mundo, no el Mercosur cerrándose, porque cerrándose se termina destruyendo a la corta o a la larga. Esto es un ejemplo, y hace poco tenemos otro ejemplo extraordinario, acá mismo en los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, otra que orgullo, con 5 premios Nobel. Esa es la Argentina que tenemos que recuperar y tenemos que de alguna manera mostrar. Bueno, el trabajo que queda, siempre digo yo, no es un problema personal. El problema personal está bien, es importante, pero lo importante, y con esto termino, creo que debería marcar a fuego a las nuevas generaciones una palabra sagrada, que es institucionalidad. Institucionalidad. Las instituciones perduran, los hombres pasan, dejarán su impronta, pero las instituciones son las que consolidan a las sociedades. Lo demás es cualquier cosa. Muchísimas gracias, ahora sí, definitivamente, y hasta la próxima. Un aplauso por el presente y futuro de Lili. Felicitaciones. Felicitaciones, Norberto. Un abrazo. Felicitaciones. Hasta luego, un abrazo. Hay saludos.